El decreto urbanístico para la reconstrucción de La Palma ha sido convalidado por el Parlamento de Canarias. Estamos hablando del decreto ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística. Para hacer una valoración sobre dicho decreto, hablamos con Alicia Van Ostende, diputada del Partido Socialista por la isla de La Palma en el Parlamento de Canarias. Señora Van Ostende, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en el día de ayer nosotros, este medio de comunicación, Onda Cero La Palma, teníamos la oportunidad de hablar con el señor Pedro Afonso, viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma, justo después de la celebración de ese pleno, y nos decía que este decreto urbanístico se acercaba al sentimiento mayoritario de los afectados. Yo no sé qué opinión tiene usted respecto a estas declaraciones del señor Afonso. Oye, lo que se acerca a las necesidades de algunos afectados, pero no de la mayoría. Y efectivamente pensamos que este decreto podría haber sido más ambicioso, sobre todo para dar respuestas a todo el mundo. El decreto que dejamos preparado en el mes de julio sí que daba respuesta a prácticamente el 100% de las personas y se había tramitado y negociado con ellos, sentados en una mesa al gobierno y todos los afectados, de tú a tú. Sin embargo, hemos visto que en este decreto que ha elaborado el nuevo gobierno, vemos que ni ha habido participación ciudadana porque es simplemente una reunión para presentarlo, y vemos que se queda mucha gente por detrás porque toda la zona, por ejemplo, donde la altura de la colada es más de 10 metros, a estas personas ahora ya no se les da ninguna respuesta. A estas personas no tienen ninguna opción más que esperar a que la lava se enfríe. Y eso al final genera que haya personas que no tienen, que no se ven reflejadas en este decreto y que no tienen ninguna solución. Por eso nosotros hemos criticado tanto este nuevo texto y pensamos que es muy mejorable. En el pleno de ayer nos abstuvimos en la convalidación del decreto porque a cambio, nos abstuvimos a cambio de que se pudiese tramitar como este proyecto de ley, es decir, que no se quede tal como está ahora, como se convalidó por parte del Pleno, sino que se tramiten las modificaciones necesarias para que al final podamos negociar entre todos los grupos políticos, que podamos presentar, estudiar, trabajar entre todos para mejorarlo. Por eso en el día de ayer nos abstuvimos en esa votación a cambio de que pudiésemos hacer esas enmiendas y en este nuevo trámite podamos aportar cuestiones que sean positivas para todos y sobre todo que el nuevo decreto final, el proyecto de ley final que resulte, pues sea un proyecto de ley que cubra al 100% de los afectados. Por tanto, bueno, ayer les pedíamos a los grupos que apoyan al gobierno que tuviesen posición de futuro y altura de miras, que aceptasen las enmiendas que presentasen los otros grupos, siempre y cuando fueran buenos para los afectados, que al final es lo importante, no mirar así las políticas ni los partidos, sino mirar por el interés general, que es lo que intentamos hacer durante la anterior etapa con nuestros aciertos y nuestros errores. Señora Van Ostende, ¿qué pasó, por ejemplo, con el consorcio en el que las personas afectadas supuestamente tenían cierto poder de decisión? Porque tengo entendido que ahora solo contamos con un consejo consultivo, que son cosas diferentes. Sí, esa es otra razón que tampoco de por qué no nos gusta este decreto, ¿no? Y es otra prueba de que la realidad es que los afectados parece que poco le importan al nuevo gobierno, porque si bien antes había un consorcio en el que se sentaban a decidir conjuntamente las administraciones públicas y los afectados, y tenían el mismo peso unos y otros a la hora de tomar decisiones, ahora vemos que hay un consejo consultivo. Efectivamente es un consejo en el que se consulta a los afectados, pero que ellos no toman las decisiones, ahora las tomará exclusivamente el gobierno de Canarias, con lo cual si vemos que pierden también los afectados la posibilidad de decidir no solo el texto del decreto, sino también el proceso de reconstrucción del futuro. Esperamos que esto se cambie de alguna manera, porque no entendemos por qué se ha quitado, si era bueno para los afectados, y como decía Coalición Canaria, el afectado tenía que estar en el centro de las políticas, había que escucharlo y a ver lo que tenía presente, y tenía que tomar las decisiones toda la ciudadanía. No entendemos por qué una vez que entra en gobierno se olvida completamente de los afectados y no cuenta con ellos ni para redactar el decreto ley, ni para la reconstrucción, para el proceso de reconstrucción. Y todo eso pues vamos a tratar de corregirlo durante el proceso de enmiendas para que al final el proyecto de ley sí contemple todas esas cosas que se han ido olvidando desde julio hasta ahora.
Y en el caso de los afectados que no pueden reconstruir sus viviendas porque deben esperar al enfriamiento de las coladas, ¿usted sabe si recibirán algún tipo de compensación precisamente por el tiempo de espera al que se tendrán que enfrentar, señora Van Ostende? Pues no lo sabemos, en el decreto no pone nada concreto. En el decreto hay un artículo en el que se reconoce la voluntad de la administración de pagar por lo perdido, pero no especifica nada más, es simplemente una muestra de buena voluntad. De hecho, en el anterior decreto ley que dejamos listo, sí que había una obligación por parte de la administración de si esa persona quería vender, además a un precio justo, a un precio de valor de mercado de antes de la erupción, la administración estaba obligada a comprarlo. Por tanto, sí que habían fórmulas para que si tenías tu parcela en zona donde tendrías que esperar 10 años para construir, pues podrías venderle la parcela a la administración y con esos fondos, con esa liquidez, puedes reconstruir tu vida en otro sitio, ¿no? Esas eran soluciones que se les daban en el anterior decreto y que se han perdido. Bueno, pues como decía antes, todas estas cuestiones que creo que son mejorables, las vamos a proponer en el proceso de enmiendas. Esperamos que el resto de grupos pues sean sensibles, ¿no? Sean sensibles no con el Partido Socialista, sino sean sensibles con los ciudadanos de La Palma y con los afectados sobre todo. Por otro lado, señora Van Ostende, y por último, para finalizar esta entrevista, quisiera preguntarle si hay alguna novedad sobre si hay o no nuevas ayudas para reconstruir fincas al borde de colada. Pues la verdad es que tampoco tenemos ni idea, pero tampoco lo sabe el sector. Sé que esta mañana hubo una reunión con el presidente del gobierno en Tenerife, pues con algunos empaquetados, pero el problema es que tampoco el sector conoce la hoja de ruta de este nuevo gobierno. No ha habido ni siquiera reuniones para explicar qué va a pasar con las ayudas, con las convocatorias para reconstruir esas fincas, incluso con los históricos del plátano para esos afectados, ¿no? O incluso con el decreto de recuperación agrícola. Nada se sabe y eso es muy malo para el sector porque más tenemos que pensar que este año ha sido un año desastroso para el sector y si a eso se le une la incertidumbre de no saber lo que va a pasar, pues imagínense en qué circunstancias están los agricultores afectados del Valle de Aridane, ¿no? Es decir, que hemos tenido un año desastroso y encima no sabemos qué nos va a deparar el futuro y la consejería, que es la máxima responsable, no nos cuenta nada y no nos dice nada ni cuáles son sus planes y cuáles no van a ser sus planes. Entonces se genera muchas dudas entre los agricultores, mucha angustia y mucha incertidumbre que creo que no es nada positiva para el sector. Sí le pedíamos ayer también al gobierno de Canarias que tuviese un poquito más de sensibilidad y lo llevamos pidiendo ya varias semanas con el sector agrícola de la isla de La Palma, que le cuente la verdad de las cosas al sector y que se sienten con ellos y les expliquen, porque ellos necesitan tener claro qué es lo que va a pasar en el futuro próximo y a largo plazo también. Cerramos con este mensaje. Muchísimas gracias, señora Van Ostende, por habernos atendido y por habernos también trasladado la postura del Partido Socialista. Le deseamos un buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo.